Muy buenas, mi nombre es José Luis Flores Félix, soy investigador de la Universidad de Aveiro Interior y en la ponencia de hoy os voy a hablar sobre humedales y ambientes acuáticos y sobre algunas especies invasoras que afectan a la región del oeste salmantino. Primero siempre me gusta comenzar haciendo una revisión sobre, bueno, qué es lo que nos encontramos en estos ambientes acuáticos interiores, y es que por definición son ambientes muy diversos. Dentro del concepto de ambientes acuáticos interiores encontramos una grandísima diversidad de ambientes, desde pues, aguas de escorrentía, charcas que bueno, pues, se definen por regímenes hidrogeológicos diferentes, y después también otros como pantanos o zonas con un mayor impacto humano. Y además estos ambientes acuáticos interiores tienen una característica que, a pesar de lo que consideramos normalmente la naturaleza con una baja dinámica, en el caso de los ambientes, de estos ambientes ribereños, estos ambientes acuáticos, tiene una estabilidad muy, muy limitada. Más o menos, en términos geológicos, un río diríamos que podría mantener su curso durante unos 20.000 años como máximo, que es relativamente poco. Y, por ejemplo, charcas y lagunas, pues son ambientes que, al ser ambientes sedimentarios, tienden a colmatarse. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de un ambiente, un río muy dinámico, un río de la selva peruana, en la que, bueno, en apenas 25 años vemos cómo cambia continuamente su morfología. Luego también nos encontramos con que actualmente tenemos dos amenazas principales. Una es el cambio climático. En la región que nos encontramos, una amenaza importantísima es la disminución de las precipitaciones, y otro es el aumento de las temperaturas. El aumento de las temperaturas, además, asociado a esa reducción de las precipitaciones, hace que se incremente la evapotranspiración y disminuya la cantidad de agua de escorrentía y la cantidad de agua disponible durante las etapas del estío. Y luego también nos encontramos con un importante efecto antrópico, una gran intervención del ser humano en las riberas y en el interior de los propios ambientes, que regulan su dinámica y afectan a la misma. Y como vemos aquí, pues por ejemplo, un carpín dorado, que es una especie introducida en estos ambientes, es un ejemplo de cómo los humanos incorporamos especies exóticas, especies alóctonas a estos ecosistemas. Podemos encontrar ejemplos dentro de animales, como por ejemplo conocidos la gambusia, el cangrejo rojo o el bisón americano, o por ejemplo una medusa de agua dulce, Cassedapusta sorwebi, que ya se ha detectado, por ejemplo, en el río Águeda, a la altura de la localidad de El Bodón y La Encina. Luego también tenemos plantas, como por ejemplo también conocido el jacinto de agua, o en la parte inferior este nenúfar, que es un ninfaya mexicana, que es un nenúfar mexicano, que también se ha detectado en el norte de la península ibérica. Y el ejemplo de arriba, que veremos más en detalle, que es el helecho mosquito. Y también tenemos microorganismos como lo que vemos en la parte superior, Aphanomeces, transmitido por el cangrejo rojo, que ha puesto en jaque a las poblaciones del cangrejo autóctono, aunque Austropotamoides palipes, que en la actualidad no sabemos muy bien si fue introducido en épocas prehistóricas. Y en el otro caso lo que tenemos son unas esporas de un hongo que está infectando actualmente a los anfibios que tenemos en nuestras latitudes. Y en la parte inferior, otro de los ejemplos en los que nos vamos a centrar, como ya os he dicho, nos vamos a centrar en dos organismos fotosintéticos. Este ejemplo de inferior, que es el denominado moco de roca, es un microorganismo, es una alga eucariota. Vamos a centrar en estos dos ejemplos por la determinación que pueden tener los ecosistemas en su modificación, y cómo un organismo fotosintético puede determinar que un ecosistema sigue una dinámica u otra. En el caso del moco de roca, su nombre científico es Didymosphenia geminata y es una diatomea. Es una alga diatomea que,
al contrario de lo que solemos considerar estas algas, que, bueno, como ya sabéis, las diatomeas están recubiertas por dos valvas de silíceas, pero en este caso no es un organismo planctónico como la mayoría de las diatomeas, sino que es un organismo bentónico. Está unido se une al sustrato mediante estos pedúnculos que observamos en la figura A, estos pedúnculos alargados de un mucílago formado por proteínas y carbohidratos que le dan ese aspecto mucoso. El resto de imágenes son simplemente detalles de las valvas, detalles con más o menos aumentos al microscopio electrónico de la morfología de las valvas de esta diatomea. Se ha detectado por primera vez en 1970 en Huesca, y la primera cita en Castilla y León se da en el río Revinuesa, en Soria, en 2008. Hay que decir que es un organismo alóctono, pero que es proveniente de Europa. ¿Por qué? Es proveniente de aguas frías. Es un ejemplo raro. Normalmente estas especies colonizadoras se ven potenciadas por el efecto del cambio climático, por la incorporación de nutrientes al ambiente, pero en este caso es un alga que se aprovecha de las condiciones frías del agua, corrientes medias, no corrientes lentas de acumulación de sedimentos, y gusta de ambientes con oligotrofía, con baja concentración de fósforo. En estas condiciones se producen blooms, se producen florecimientos de gran cantidad de este organismo, que tapiza el fondo de los ríos y compite con el resto del bentos para, desplazándolos y creando una capa de ese mucílago de aspecto además desagradable. Riesgo para los humanos no tienen más del que no tienen ninguno, salvo que, bueno, simplemente nos vayamos en estas aguas, la concentración sea muy alta y esas valvas silíceas puedan afectar y puedan irritar los ojos de las personas, pero no tiene ninguna producción de toxinas ni nada, simplemente pues es capaz de desplazar de una manera muy eficaz al resto de organismos de ese ecosistema. Y a continuación, en el que vamos a recalcar un poco más y vamos a ver la importancia que tiene, es el hongo mosquito, el helecho mosquito, Azulla filiculoides, que es un helecho acuático de pequeño tamaño, apenas 2 centímetros, con unas pequeñas raíces que le permiten captar nutrientes y que crece flotando en la superficie de ambientes acuáticos de baja velocidad. Tiene una característica en cuanto a su reproducción, y es que puede reproducirse por propágulos, es decir, por la escisión de pequeñas partes de los individuos, o por reproducción sexual por esporas, como cualquier otro helecho. Estos esporangios se forman cuando el agua alcanza más de 20 grados, por lo que no siempre le es posible reproducirse. Además, es capaz de sobrevivir a ambientes fríos, sobrevive perfectamente a temperatura de 5 grados, incluso congelaciones de menos 4 grados, y es capaz de crecer con todo tipo de fotoperiodo, y tiene un fotoperiodo óptimo de 20 horas de luz, algo relativamente extraordinario y que le permite adaptarse a latitudes relativamente altas. En cuanto a pH, nos encontramos que tiene predilección por los pH ácidos, aunque bueno, puede crecer desde pH 3,5 hasta 10. Y en condiciones óptimas tiene la capacidad de doblar su biomasa entre 3 y 5 días. Es decir, puede, en una charca interior de pequeño tamaño, puede colonizarla en apenas un par de semanas. Y otro aspecto muy destacable y que le hace ser tremendamente competitivo, otro aspecto de la biología de Azolla, es la capacidad de formar simbiosis con cianobacterias, con un tipo de bacterias fotosintéticas, en este caso Anabaena azollae, que pues bueno, a través de un receptáculo especializado en el que se regula la entrada de cualquier otro microorganismo, se necesita un diálogo estrecho entre el helecho y el simbionte, la cianobacteria,
pues en esta zona interior se va a acumular, como vemos en la parte inferior, se acumula y se crean condiciones para la reproducción y el desarrollo de esta cianobacteria. Sin embargo, la parte importante, la parte que afecta tremendamente a la biología de Azolla es que Anabaena azollae es, como el resto de sus organismos similares, de las cianobacterias, es capaz de fijar nitrógeno atmosférico en unas estructuras denominadas heterocistos. Los heterocistos, vemos aquí en esta imagen con más detalle ese receptáculo, la zona de entrada aquí a la derecha, donde vemos que incluso cuando se satura pueden salir hacia afuera. Y en la parte inferior vemos esas cadenas de azolla, esas cadenas, perdón, de anabaena, con esos heterocistos. Son células diferenciadas, células engrosadas con una pared celular, una pared celular engrosada que limita la transferencia de oxígeno. Y esto va a ser clave porque todo gira en torno a la nitrogenasa, una enzima que es capaz de tomar nitrógeno atmosférico, nitrógeno molecular, N2, y transformarlo en amonio. Amonio que es asimilable tanto por el microsimbionte como por el helecho. Esta nitrogenasa está formada por 4 metaloproteínas que llevan a cabo esta reacción que en términos metabólicos es muy costoso, necesita 16 moléculas de ATP, pero en términos ecológicos es muy rentable. Es tan rentable que este helecho prácticamente podría ser considerado un fósil viviente, ya que se conocen fósiles desde prácticamente hace 90 millones de años. Y en el periodo del Eoceno, al comienzo del Eoceno, ocurrió lo que se denomina evento Azolla, un periodo de 800.000 años en el que en el océano o protoocéano, digamos protoocéano ártico, nos encontrábamos unas condiciones que, bueno, es estas condiciones de aquí de la figura B, unas condiciones más cerradas, unas condiciones con menos intercambio menos intercambio con otros océanos. Y en estas condiciones, durante los veranos árticos, se producían grandes precipitaciones, pues en esta época las temperaturas medias en el globo eran prácticamente 10 grados superiores a las actuales, entre 6 y 10 grados. En estas condiciones, con estas precipitaciones torrenciales, grandes masas de agua dulce cubrían esa masa de agua salada del protoocéano y se producía una estratificación por la gran profundidad. En estas condiciones, con un largo fotoperiodo, cerca de 20-24 horas de fotoperiodo, en algunas condiciones, Azolla encontraba sus condiciones adecuadas, era capaz de fijar nitrógeno, tenía un ligero aporte de nutrientes de los continentes y se produjo un secuestro de CO2 muy considerable. Al comienzo del evento Azolla, en la atmósfera encontrábamos 3.500 partes por millón y al terminar ese evento Azolla, en 800.000 años, se redujo la concentración de CO2 en la atmósfera a 650 partes por millón. Se secuestraron una grandísima cantidad de CO2 que queda acumulado en los estratos, que podemos encontrar una alternancia entre un acúmulo de estratos ricos en carbono, ricos en fósiles de Azolla, y estratos de arenisca libre de carbono, fruto de esos ciclos de verano-invierno, verano-invierno. La situación que nos encontramos ahora, pues puede parecer poco halagüeña, es un helecho originario de Sudamérica y de también parte de Centroamérica y el norte, donde se está además extendiendo, y se ha introducido en el resto de continentes. En Europa se introdujo más o menos alrededor del siglo XVIII y en Australia unos años después. También tenemos algunas citas en Sudáfrica y en los últimos años también se han detectado en zonas de Mozambique y Kenia. En estas condiciones, haciendo análisis matemáticos en función de las condiciones iniciales donde encontramos Azolla, vemos que las condiciones climáticas susceptibles para que se desarrolle Azolla, pues cubren prácticamente toda la península ibérica, Europa, la península itálica, el norte de África
y gran parte pues, de Australia, de Oceanía. Sin embargo, parece ser que los modelos lo que nos indican que los modelos de cambio climático, bueno, pues parece que no, va a sufrir un retroceso en cuanto a condiciones por el incremento principalmente de las temperaturas a partir de 40 grados. Las que son 40 grados de temperatura son condiciones letales para Zoya, por lo que en el sur de la península ibérica posiblemente se vea reducida su capacidad de expansión. Mientras tanto, el efecto que estamos teniendo en los ecosistemas es muy drástico. Azolla crece en la superficie, limita el intercambio de O2, limita la incorporación de luz, lo que retrasa o limita o incluso elimina el ventos fotosintético, y además incorpora nitrógeno a ese ambiente. En un primer momento puede servir de pasto para algunos animales, pero llega un momento en que bueno, acaba limitando ese intercambio de nutrientes, sobre todo de oxígeno, con la atmósfera. En estas condiciones, Azolla acaba por morir y acaba por ir al fondo de estos ambientes acuáticos, donde las bacterias presentes hacen su función biológica, degradando la materia orgánica y consumiendo el poco O2 restante que pueda haber en el agua. Además, Azolla tiene la capacidad también de captar de una forma muy eficaz el fosfato que hay en el agua. Se acumula junto con el nitrógeno, que es liberado cuando es degradado por esas bacterias. De esta manera lo que ocurre es un proceso de eutrofización, un proceso de eutrofización muy potente. Entonces, bueno, pues entramos en esa dinámica de pérdida de biodiversidad, incremento de microalgas, incremento de algas eucariotas, producción de toxinas y acabando pues prácticamente con la diversidad del ecosistema. El impacto y la velocidad con que ocurra este impacto vendrá determinado por el tamaño de la masa de agua y por la complejidad del ecosistema. Al final, un ecosistema más grande es más resiliente y va a poder reaccionar de una manera mejor a este impacto. Lo que nos encontramos en España, en concreto, bueno, pues he recuperado aquí una serie de imágenes. Pues bueno, tenemos el ejemplo en esta primera imagen arriba a la izquierda, el ejemplo del río Tajo, el embalse de Alcántara, utilizando barreras para limitar la propagación. Barreras arriba tenemos como ha cubierto completamente el embalse, y barreras abajo, pues aún parece que hay algunas pequeñas manchas, pero se va respetando. En los últimos años también la hemos empezado a ver incluso en el río Tormes, es decir, está subiendo en latitud y alcanzando ambientes que podrían tener unas temperaturas medias más bajas, es decir, el cambio climático está haciendo su efecto. Hace 2 años, prácticamente a la altura de Salamanca, el río quedó cubierto por Azolla, y también tenemos, pues bueno, que en algunas zonas del norte, como esto es una laguna costera en Cantabria, donde también está, donde también, pues bueno, ya se ha visto, tiene unas temperaturas muy suaves en verano, muy suaves en invierno. Entonces, bueno, son condiciones ideales para su desarrollo. Aquí en la parte inferior también os pongo otro ejemplo también del río Cécere, en la parte inferior, también cerca de la desembocadura del Tajo, donde bueno, es el mismo problema, un ambiente similar a la zona extremeña en cuanto a temperatura y condiciones de luminosidad. Y bueno, esto es un ejemplo de los compañeros de la Fundación Naturaleza y Hombre en Campaña de Azaba, haciendo su trabajo y limpiando pues una pequeña charca. Y aquí tenemos también, por ejemplo, otro ejemplo también en la zona de Portugal, donde, bueno, en las charcas el efecto es demoledor, es muy rápido, se produce ese crecimiento desmesurado, y la verdad, las maneras de tratar con él, pues bueno, se ha planteado el control biológico, un Stenopelmus rufinasus, un pequeño gorgojo, que se ha utilizado con un éxito bastante destacado en Reino Unido y Sudáfrica para controlarlo. Es simplemente las larvas se alimentan, y parece ser que, bueno, que puede ser una herramienta a considerar. Se han utilizado otros coleópteros, pero no han tenido el mismo efecto.
Vemos que el tamaño es muy pequeño, puede pasar perfectamente desapercibido. Se conoce por haberse introducido en Reino Unido en 1921 con una partida de plantas y tener un impacto determinante. En cuanto a otras alternativas, tenemos los métodos mecánicos y los métodos químicos. En mi caso, los métodos químicos, yo creo que en una masa acuática la utilización de herbicidas debería de quedar prácticamente descartada en el primer momento, y la utilización de métodos mecánicos es quizás la más asequible y la que, bueno, nos puede traer podemos actuar a un tiempo inicial, evitando que se inicie ese ciclo de eutrofización. Se puede utilizar con gran efectividad en grandes masas de agua, pero en masas pequeñas es verdad que la aplicabilidad es muy limitada. Se pueden utilizar también métodos pasivos de recogida, y en cuanto a esta recogida, lo que podemos ver es considerarlo como una oportunidad. Es biomasa vegetal con un alto contenido de nitrógeno. Hemos visto que está fijando nitrógeno atmosférico y podemos utilizarlo como alimento para el ganado. En zonas del sudeste asiático se está aprovechando su presencia en otras masas de agua para incorporarlo a arrozales, incorporar al final del cultivo ese nitrógeno fijado y aumentar la fertilidad. Y también se está utilizando, por ejemplo, para hacer vermicompostaje. Otras de las alternativas es utilizar azolla para extraer, por ejemplo, compuestos fenólicos, compuestos de interés industrial como pues, polímeros, como celulosa, etcétera. Es, al fin y al cabo, una forma de producir biomasa vegetal a un coste relativamente nulo, por decirlo. Si lo controlamos y lo mantenemos en unas condiciones adecuadas para el ecosistema, el impacto sería relativamente pequeño y, bueno, puede suponer un recurso que incluso podría llegar a ser considerado como un recurso renovable. Y nada, en último, pues me despido dando las gracias y me despido con esta imagen también. Es un ambiente acuático, quizás un poco alejado, está en el oeste ibérico, en concreto en la Sierra de Estrela. Es una laguna de origen glaciar con, bueno, unas características también en las que, en este caso, debido a la temperatura, pues se acumula a materia orgánica y la dinámica de estas lagunas es la propia colmatación después de haber dado cobijo a numerosos microorganismos y numerosos macroinvertebrados que son parte esencial del ecosistema. Muchísimas gracias por vuestra atención. Un saludo.